Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 56. Una madre muy alegre. Estad siempre alegres, orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Primera carta a los Tesalonicenses 5:16 al 18. Todas nos apresurábamos para llegar a la capilla a tiempo y sabíamos que encontraríamos a la Madre General en su lugar al final de la capilla, ya arrodillada haciendo oración y muchas veces quizás sin dormir, por haberse desvelado respondiendo correspondencia, que por cierto, en ese tiempo aún se usaba la máquina de escribir ordinaria sin corrector automático, por lo que la ortografía era indispensable. En eso ella no tenía problema, pero requería más atención. Y es que el trabajo de escritorio se le acumulaba, pues, con las interrupciones, llamadas telefónicas, atender hermanas que deseaban hablar con ella, o se acababa de llegar de algún viaje, y había que resolver los múltiples asuntos de las regiones o los asuntos pendientes que traía de las comunidades que había visitado. En una ocasión, la madre había comentado en el comedor que la situación en Sierra Leona estaba cada vez más crítica. Pidió a la comunidad local y a toda la congregación, por medio de llamadas telefónicas y cartas colectivas, que se ofrecieran sacrificios y oración por la gente, sacerdotes y los misioneros de ese país, pero muy en especial por las misioneras clarisas que trabajaban en esa misión. Ese mes de enero de 1991, en Roma, había sido particularmente frío y lluvioso. Por la tarde se acentuaba aún más. La hermana de la cocina solía preparar té de limón para todas. Un día que la madre general y las consejeras estaban en sus respectivos cuartos oficinas, les llevamos el té y galletas a cada una para evitarles que fueran hasta la cocina. Al entrar al cuarto de la madre general, la encontramos frente a su máquina de escribir, con las manos en el rostro y su rosario entre los dedos. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Temiendo sacarla de ese momento de oración, permanecimos en silencio unos segundos al ingreso de la puerta, sin saber qué hacer. En eso la madre suspiró y mirando a su Cristo que tenía en la pared, dijo: Que sea la voluntad de Dios en todo momento. Después, percatándose de que estábamos en la puerta, sonriendo nos dijo: ¿Qué ven, par de bobitas? Era una forma cariñosa de dirigirse, agradeció lo que le habíamos llevado y nos pidió que llamáramos a las consejeras. Y de paso díganles a las hermanas que recen un rosario por una intención muy especial. Unos días después nos dijo: Muchas veces en la vida se recibirá una encomienda que podrá parecer imposible cumplirla, pero si la obediencia lo ha predispuesto así, es porque seguramente ya se han sopesado los pros y los contras. Esto no quiere decir que no se pueda exponer el propio parecer, pero si después de haber expuesto a la autoridad las razones, aún se cree prudente darles la misma encomienda, tengan por seguro que contarán con la gracia de Dios. Después de que varias hermanas hicieron preguntas y comentarios, ella continuó: Amar a Dios sobre todas las cosas y hacer su voluntad no siempre es fácil, y en ocasiones en la práctica parece ser algo imposible, pero no es para desanimarse, ya que cuando nos abandonamos con fe en las manos de Dios, cuando de verdad nos entregamos sin reservas a su amor, Él nunca nos defrauda. Ella sabía por experiencia que era normal el desanimarse en ocasiones. Caer y levantarse es normal, pero debe ser más común confiar en Dios. Alguna de nosotras anotábamos palabra por palabra. Todo lo que nos decía nos parecía maravilloso, pero sobre todo porque había coherencia en lo que decía y el ejemplo que daba con su vida. No era conferencista, ella hablaba del corazón. Eran palabras de una auténtica madre que habla con sus hijas de experiencias vividas. Alguien preguntó que si ella había pasado por algo así, a lo que respondió con un simpático gesto torciendo los ojos en forma chistosa y luego platicó sonriendo, que de verdad le costó mucho,
cuando nuestra madre fundadora la nombró maestra de novicias en Los Ángeles, California, y que sufrió más aún cuando se la llevó a Cuernavaca, México, y le dijo que la quería a su lado para que le ayudara en el gobierno de la congregación, que ya había solicitado permiso a la Santa Sede para nombrarla como su vicaria general, pero, al no tener la edad canónica requerida, le pidió absoluto silencio y secreto hasta que se manifestara la voluntad de Dios con la autorización de la Santa Sede. Pero que lo que más le costó fue quedar elegida como superiora general, ya que ella estaba segura de que había otras hermanas muy capaces que lo hubieran llevado mejor. Acepté por amor a Dios, por la promesa que le hice a nuestra madre de ayudarla con los misioneros de Cristo y porque las hermanas capitulares así me lo pidieron. Lo decía sinceramente, ella no era doble, era una persona que hablaba con el corazón en la mano, temerosa de ofender a Dios aún con sus pensamientos. Era notorio que llevaba el peso de la cruz de su cargo con responsabilidad, pero sintiéndose indigna, confiando únicamente en que esa era la voluntad de Dios y que la Santísima Virgen María la acompañaba siempre. La Madre María Teresa Botello ponía especial atención en la formación de las jóvenes novicias y profesas que estaban en la casa general o en la casa de Garampi, tanto así que si estaba en Roma, procuraba impartir personalmente la conferencia según se lo permitieran sus actividades. Les hablaba sobre algún número de las constituciones propias del instituto o sobre alguna encíclica, documento eclesiástico, etc. También se preocupaba del desarrollo académico y personal de cada una de las hermanas, por lo que consiguió descuentos en las diferentes universidades pontificias, con el fin de que todas estudiaran según su capacidad. Lo mínimo que estudiaban las hermanas que pasaban por Italia eran 2 años en la Universidad Pontificia Claretiana, en donde se impartía teología de la vida religiosa. En la cena, le gustaba escuchar lo que habían pasado las hermanas durante el día. Preguntaba sobre las clases, dudas que surgían, dificultad con el idioma, etc. Le gustaba que le compartieran también las experiencias en los diferentes apostolados o simplemente aventuras cotidianas. En pocas palabras, era una madre que se interesaba por sus hijas. La madrecita era sumamente alegre, se le podían contar chistes sanos y ella también nos contaba para hacer amena la convivencia. Platicaba incluso de cosas chistosas o anécdotas acontecidas en tal o cual viaje o misión. Le encantaban las bromas, siempre y cuando no afectara la dignidad de las hermanas. Las aceptaba y ella misma nos hacía bromas, todo con el fin de hacer alegre el ambiente. En una ocasión se le ocurrió envolver algodón, unos con chile, otros con un pequeño plástico. Luego los forró de chocolate fundido. Tuvo la paciencia de acomodarlos en un empaque viejo de chocolates de marca. A la hora de la comida, pasó la caja para que cada quien tomaran uno, pero dijo que nadie se los comiera hasta que todas tuvieran uno. La sorpresa fue grande y un momento de risa al ver algunas hermanas enchiladas o mordiendo el objeto de plástico que tenían dentro. Otro día, en el que había un poco de tensión en la comunidad, colocó sobre el hombro de una hermana una fea cucaracha de plástico. El grito de las que la rodeaban fue tal que hasta las que estaban en la cocina corrieron a ver lo que sucedía. Luego, la risa de todas. También tenía una arañita y un ratoncito de plástico que los utilizaba para hacer sus bromas. A veces viajaba con sus objetos de broma para hacerlas a las hermanas que visitaba. Una vez en la aduana le revisaron la maleta y entre sus pertenencias apareció un paquete mal envuelto en una servilleta y dentro de una bolsa de plástico. Los agentes aduaneros fueron sacando uno a uno los bichos, el ratón, etc. Pero cuando sacaron un gran excremento que parecía real, con ojos desorbitados porque no lo podían creer, le reclamaron a gritos entre impresionados y divertidos de ver las bromas de la simpática monjita. Cuando ella estaba en la casa general, solía visitar las comunidades de Garampi, ubicada un poco más cerca del Vaticano, y la de Pisoniano, a 53 kilómetros de Roma. Un día llegó sin previo aviso
a la casa de Garampi. Era la hora de la cena. Al bajar por las escaleras que conducían al comedor, que se encuentra en un piso subterráneo, se colocó unos anteojos grandes que tenían limpia brisas, los cuales funcionaban con batería, y además se puso una fea nariz de plástico. Ignoraba que cenaban un grupo de huéspedes peregrinos de Alemania y otro de Japón. A mitad de la escalera se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde y siguió bajando muy dignamente. En un instante se hizo un gran silencio. Todos veían a la religiosa que, muy seria, tomaba asiento en una de las mesas. Luego se oyó la voz sonora de un sacerdote alemán que la reconoció. Pero si es Sister Botello, la superiora general. Este hecho, que acabó entre aplausos, fotos, risas, rompió el silencio. Luego invitó a los grupos a que cantaran canciones de sus países, y así logró unir a los dos grupos de peregrinos que se hicieron bienhechores y amigos de la congregación.